Lo primero que todo, muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy día. No es fácil levantarse un sábado por la mañana, mucho menos cuando hace frío. A mí me costó, ¿ah? Me costó llegar aquí hoy día. Gracias también a SOS Racismo Madrid por invitarme a moderar este conversatorio, bueno, y a Alianza por la Solidaridad y al museo también que forman parte de la organización de este conversatorio. La idea en este conversatorio es hablar sobre el rol, el papel de los podcasts en la lucha contra el racismo. Por eso tenemos de invitados a personas que participan en la actualidad en 3 podcasts desde los cuales se hace lucha antirracista. Se los voy a presentar brevemente y luego comenzaremos ya con las preguntas. Bueno, el primero es el podcast Amigas IT, que es un podcast conducido por Sara Boureggi y María Benuna, que son las compañeras que tengo a mi derecha. Este es un podcast que es una charla entre amigas acompañadas de un té. Detrás de las cámaras están Leilani Tanimoto, técnica de vídeo e imagen, y Ricardo Quesada, que es técnico de sonido. Y en palabras de las propias presentadoras, dicen que con este podcast no pretenden ser una generalidad ni que se les tome como un ejemplo universal, que solo son un ejemplo más, una de las miles de realidades que viven las personas racializadas en España. A mi izquierda tengo a las compañeras del podcast Generación Banana. Un momento. Generación Banana está conducido por Jun Sen, sociólogo y creativo, y por Ouyan Su, actriz, publicista y modelo. Este es un podcast sobre identidad, salud mental y antirracismo que nace por la falta de referentes y conversatorios sobre la realidad que rodea a las personas que crecen en España siendo de origen chino, y también por los conflictos internos que esto puede acarrear. Y finalmente, junto a mí está Frank T. Él es MC y productor pionero de la escena hip hop en España. Es comunicador y dirige y presenta La Cuarta Parte en Radio 3 y forma parte también junto a Lamin Tior y a Sari Bibang del podcast No hay negros en el Tíbet. ¿Está bien? Estupendo. Estupendo. Él es. Bueno, para empezar voy a lanzar una pregunta muy general. Me la pueden responder como quieran, ¿ah? O sea, no. ¿De qué manera? Y voy a partir por los compañeros de Generación Banana. ¿De qué manera piensan ustedes que su podcast, Generación Banana, está contribuyendo de alguna manera a la lucha contra el racismo y a la creación de narrativa antirracista desde la comunidad asiática? Al final, como yo creo que la intención de todos no es generalizar, ¿no? Es partir desde nuestra perspectiva, un poco experiencias propias, problemáticas, dificultades, y también ofrecer reflexiones que nosotros hemos tenido a través de esas dificultades y problemáticas. También intentar ofrecer herramientas, que igual no a todo el mundo les sirve. Un poco, digamos, ampliar la definición, ¿no? De ampliar el espectro de lo que significa ser chino, ser una persona racializada. Y creo que al final es eso, ¿no? Aportar nuestro pequeño granito de arena para que la gente conozca mejor o conozca más diferentes comunidades que puede existir, ¿no? Vale, pues para mí sobre todo creo que el proceso de hacer el podcast ha sido muy importante en el construir mi propia narrativa sobre la lucha antirracista, porque en el proceso de escucharme, hacer investigación, tratar los temas, voy como, pues eso, dándole estructura, porque al principio a mí me daba un poco de miedo, lo comentaba con Jung, somos las personas indicadas para hacer esto, o sea, yo no soy tan lista. Entonces, pero luego Jung me dijo, mira, es que no es necesario, al final parece que por ser chino tienes que ser como un abanderado y saber muchísimas cosas, y realmente lo que hacemos es contar nuestras experiencias, porque al final la experiencia racializada es individual también muchas veces para cada uno, porque no somos una comunidad homogénea. Entonces, pues esto, que también como que nos permite pues dar diferentes, pues demostrar que somos heterogéneos y cada uno pues con sus perspectivas, y construirlo desde un punto en el que, pues eso, si traes a invitados, no construirlos desde, oye, pues eres chino, ¿sabes?
porque veo como artistas que son racializados que muchas veces se centran las entrevistas en eso y que puedan demostrar otra parte más de su persona, pues me parece que eso también reivindica muchas cosas. Y a las compañeras de Amigas Cité, y recogiendo un poco lo que decía Ollán, ¿de qué manera creen que el podcast en el que participan puede contribuir a crear narrativa antirracista? Y también este tema que decía ella, ¿no? ¿Soy yo la persona indicada para sentarme a hacer un podcast? No, o sea, es que estábamos escuchando y era como same. O sea, la misma idea. En primer lugar, sobre todo lo que veíamos al principio era como que el panorama de los podcasts era un poco desolador en cuanto a representación se refiere. Sobre todo porque nosotras conocíamos a mucha gente racializada haciendo muchas cosas guays y era como, ¿por qué no aparecen en estos programas, ¿no? Entonces al final era como, bueno, pues si no lo hacemos nosotras, invitamos a quien nos apetece y tratamos de dar esa representación que veíamos que faltaba en el panorama, ¿no? El único problema fue que se nos adelantaron los negros en el tío. Sí. Pero bueno, al final yo creo que cuantas más voces también está guay, o sea, que una cosa no quita la otra, pero creemos que puede ayudar a la lucha antirracista en el sentido de poder como mostrar muchas voces, aunque sean hablando de los mismos temas, pero que cada persona le pueda aportar una cosa distinta, ¿no? Entonces ahí era como, obviamente el síndrome de la impostora estaba, porque era como, ¿quiénes somos nosotras para hacer un podcast? Yo no he comunicado en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? A ver María, coge el micrófono. Me estáis obligando. Hablemos un poquito del síndrome de la impostora. Esto lo llevo fatal, ¿Qué te Paula. pasaba a ti con eso de, bueno, ¿quién soy yo para hacer un podcast? Que yo creo que lo hemos vivido la mayoría, Pues ¿no? eso, ¿quién soy yo para hacer? O sea, al final era esto, no era la idea de yo no he comunicado en mi vida, no me he sentado delante de un micro en mi vida, no sé qué tengo que contar, ni sobre todo, ¿quién va a escuchar lo que yo estoy contando? ¿A quién le importa lo que yo le esté contando, no? Entonces mi idea era, esto no le puede importar, o sea. Entonces, bueno, ha sido un proceso, ¿no? El pelearse ahí con él, bueno, igual sí que tiene algún tipo de relevancia, igual sí, me escuchan 4 personas, bueno, pero son 4 personas a las que realmente esto le interesa y esto igual le supone un cambio en su perspectiva o, bueno, sí, o en su forma de ver ciertas cosas. Entonces, ahí nos seguimos peleando a diario con el síndrome de la impostora, no te creas que no. María ha dicho una cosa muy clave que luego la voy a preguntar, pero antes, Frank, ¿cómo ayuda No hay negros en el Tíbet a desarrollar esa narrativa antirracista o cómo contribuye? Bueno, yo creo que siendo prácticamente, utilizando el mismo discurso, creo que No hay negros en el Tíbet hace la misma labor, ¿no? ¿Y cómo ayuda? Básicamente porque tú te sientes representado a la hora de escuchar a 2, 3, 4, 5 comunicadores y un invitado hablar de las historias y las narrativas que te pasan a ti, que nadie ha contado en un medio de comunicación importante o no importante, simplemente en un medio de comunicación, ¿no? Estábamos todos, tanto los chinos españoles como los taiwaneses españoles, como los árabes españoles, como los los afroespañoles, toda la diversidad española que hay aquí, acostumbrados a ir a un medio de comunicación donde una persona blanca te dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu vida? Cuéntame algo que te haya pasado por culpa del racismo. ¿Hay racismo en España? Siempre empezábamos en el minuto 1. Y entonces, claro, siendo además esa persona la que te está preguntando y teniendo él en esa, digamos que, no voy a decir situación de poder, pero el entrevistador siempre, digamos que es el que manda y el que marca el ritmo, creo que no te llegas a sentir del todo libre para poder decir lo que quieras decir. Y siendo nosotros los que conducimos nuestros programas, los que dirigimos nuestros programas, la cosa es distinta. Y el oyente que pertenece pues, al colectivo del LGTBI, al colectivo feminista, personas racializadas, blancas, latinas, etcétera, árabes, asiáticas y demás, claro, de repente están sintiendo que se sienten representadas. Entonces es básicamente eso, la representatividad o la representación, el hecho de que sea útil y no solamente útil, sino necesario que haya estos programas. Y ese es el punto importante de todos estos podcasts, ¿no? Estaba pensando en esto que decías de tener un programa propio donde nosotras marquemos la agenda y los temas que queremos hablar, y recordaba un capítulo del podcast de Generación Bananá donde hablaban de cómo les pronuncian mal siempre el nombre y el apellido, ¿no? O sea, Jun llegaba a decir que le dicen Juan,
directamente, o sea, mandando un email donde tú firmas Jun y luego te responden, hola Juan. Cosa que como muy fuerte, ¿no? Esto, más el tema del síndrome del impostor y de la impostora, ¿cómo lo manejan ustedes internamente? O sea, el momento en que dicen vamos a crear un podcast, vamos a hablar desde nosotros, desde nuestros cuerpos, ¿cómo trabajan el tema del síndrome del impostor, de la impostora y de decidir que hay temas que van a comenzar a tratar? A ver, la cosa, nosotros empezamos con el podcast tampoco con muchas pretensiones, ¿sabes? De que fuera a hacer. Simplemente, pues, necesitábamos hacer algo los dos. Y yo justamente pues, tenía que hacer el TFG y quería tratar sobre pues, la construcción de la identidad de las segundas generaciones y investigar un poco sobre eso. Y me propuso Jung si quería hacer un podcast y me pareció buena idea. Y entonces, como lo planteábamos desde una perspectiva que no nos iba a escuchar nadie, pues nos daba un poco igual. Pero ya luego, cuando lo empezamos a hacer y a grabar, al principio dijimos, bueno, esto no lo subimos, ¿no? Y al siguiente, esto tampoco lo subimos, ¿no? Y al final fue como, venga, hay que tal. Y al final es, pues eso, no darle tanta importancia, creo, ¿no? Ir haciendo, mira, Jung y yo somos muy diferentes en este aspecto, porque yo soy como más organizada, como que quiero no, a ver. Te digo que Jung no piensa lo mismo, ¿eh? Jung no piensa lo mismo. Es mentira, pero es mentira, me confundí, o sea, en este tipo de aspectos como que me gusta tener un poquito más de orden porque yo soy un desastre. Entonces me gusta darle forma, pero como Jung internamente tiene más tabla y sabe conducir su mente, pues no las necesita tanto. Y no sé qué quería decir con esto. Pero han sentido, por ejemplo, esto que comentaba María, que a mí me hizo mucho sentido y me interpretó, de ¿a quién le va a interesar lo que yo voy a decir? Que es algo que a mí también me ha pasado muchas veces. ¿Lo han sentido? Esto de si nos van a ver 4 personas o 10. A ver, para nosotros es terapia. A falta de dinero, de ir a psicólogos y tal, pues al final el episodio empieza porque hace falta hablar, ¿no? Y tenemos problemas y lo tenemos que hablar al público y que lo vea la gente. Pero el síndrome de impostor sigue existiendo. Cada día, como dice Ollán, al final hablamos de temas y ahora mismo, de hecho, hemos empezado una segunda temporada y yo tenía la duda de si hacerlo o no, porque en mi cabeza era como, hemos hablado creo que de todo lo que sé hablar, no quiero repetirme otra vez y decir lo mismo, pero sigue existiendo. La otra cosa es también tener esa mentalidad que dice ella, que, vale, aunque nos escuchen 4 amigos, amigas, pues al menos son 4 y que si nos sirve a nosotros de terapia de una manera u otra, pues mira, para eso está. Y no tener expectativas tan altas de esto va a ser súper importante, reivindicativo o que nos escuche muchísima gente, porque creo que al final eso también juega un poco en el discurso que das, en lo cómodo con lo que estás tú hablando de ciertos temas. Yo voy a añadir, perdón, 2 cositas. A ver, uno, creo que está como que la parte de que tampoco nos escucha tanta gente, entonces no está tanto lo del impostor, pero la otra parte es como que creemos que sí que hay gente que necesita o le interesa saber de estas historias o escucharlo. Entonces, pues por eso lo hacemos también. Decimos, bueno, a nosotros nos hubiera hecho falta de pequeños, la verdad. Frank, ¿síndrome del impostor o no? ¿O tú ya eso lo tienes superado? No. ¿O eso ya no va contigo? Que voy a caer en el egocentrismo, el narcisismo, voy a caer en todo esto. Hay una cosa que ha dicho ella que es muy importante y es el hecho de ver que como personas negras, dentro de la comunicación, estábamos viendo que no había nadie haciendo lo que queríamos hacer. Entonces eso hace que te llegues a plantear como, si no hay nadie haciendo esto es porque esto no va a funcionar. ¿De acuerdo? Yo no lo vi así. Yo no lo vi así. Yo lo que vi era como que... No, claro, exactamente. Yo lo que vi que es como un puzzle, ¿de acuerdo? Donde dices, oye, aquí falta una pieza, una ficha, ¿no? Entonces lo primero que yo hice fue buscar dónde estaba esa ficha. Quiero decir, buscar otros podcasts de gente negra que estuviese con una idea parecida a la mía, porque yo no me podía creer que fuese yo el único que lo hubiese pensado. Digo, no puede ser.
¿sabes? No puedo ser yo el único que ha pensado en inventar la rueda, ¿sabes? A alguien se le tiene que haber ocurrido antes que a mí. Y me puse a buscar, estuve un tiempo buscando podcasts y cosas, encontré algún que otro programa de radio, no sé, ¿sabes? Pero fue como bastante, para mí fue muy desolador ver que había ese vacío, que realmente esa ficha no estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando ya me puse en el plan de decir, mira, tengo esta idea, y empecé a contactar con gente, hablé con la gente de Afroconciencia, con Moja, con no sé qué, con un montón de otros que estaban haciendo programas de radio, pero con una perspectiva muy distinta a la que yo quería proponer. Claro, todos me decían, qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Esto no se le ha ocurrido a nadie? ¿O cómo es esto? No puede ser que a nadie se le haya ocurrido hacer esto, sobre todo dentro de la comunidad negra. Y alguien me dijo, creo que ese fue Moja, me dijo, Fran, mira, si esto no lo ha hecho nadie es porque el destino estaba esperando que lo hicieras tú. Sabio, ¿eh? Muy sabio. El destino estaba esperando que lo hicieras tú. Y dije, vale. Entonces, claro, cuando tú te pones en ese plan donde empiezas a compartir esa idea y todo el mundo te dice, qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea, claro, tú no crees que no te va a escuchar nadie o que es inútil ese programa. Que yo creo, vamos, o sea, porque no os conocía en ese momento ni nada de eso, pero si vosotros me hubieseis venido y me hubierais dicho, oye, queremos hacer un programa para que la gente china descendiente pueda escuchar, a mí me hubiese parecido una idea increíble y estaría totalmente seguro de que lo escucharía muchísima gente. O sea, yo lo veo así porque creo que estos programas que nosotros estamos haciendo son esa ficha vacía que está ahí. Y no está vacía no porque no quiere nadie escucharla, sino porque a nadie se le ha ocurrido que tiene que haber una ficha ahí. ¿Vale? Entonces, claro, yo lo veía como, vale, pues venga, para adelante. Y ya, claro, hablo con Lamin, hablo con Asari, dicen, qué buena idea, venga, vamos para adelante con ello. Y digo, ¿dónde lo presentamos? Pues vamos al sitio más top que haya. ¿Cuál es el sitio más top que hay? Podium Podcast. Yo te digo una cosa, ahí dije, bueno, oye, tenemos el no, ¿vale? Pero claro, cuando tú mandas un mail con digamos que ¿cómo se dice? Estoy buscando, iba a decir la palabra moderna que se dice ahora, pero es un dossier, es el Griffin este, ¿vale? ¿Sabes? El dossier, entrego el dossier y a la semana te responde un directivo y te dice, hombre, Frante, tío, yo te escuchaba cuando yo era joven, no sé qué, no sé cuántos y tal. Claro, pues te levantas y dices… Listo, aquí ya está, estamos dados. ¿Sabes? Y ahí es cuando sabes que has inventado la rueda y sabes que esa es la ficha que tienes que poner y claro, y dices, esto va a funcionar, esto va a petar y esto va a tal. Pero hay una cosa que está ocurriendo que me encanta. Sabía que ese no iba a ser solamente el inicio o el final. El inicio iba a ser poner la ficha y el final de esa ficha es que hubiese más podcasts. Desde que nosotros hemos entrado haciendo el podcast, ha empezado a haber más podcasts de gente racializada, de gente negra haciendo… A ver, lo mismo había alguno ya antes, pero de repente he empezado a haber más. Y eso es… A mí, personalmente, lo que más me llena de orgullo. Ver, digo, esto era lo que tenía que pasar, ¿no? Sí, que a veces se produce como ese como efecto dominó, ¿no? Que empieza como a producirse así. Me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Porque yo podcast de personas que puedan invitar a gente de la comunidad mora musulmana no conocía, la verdad, hasta empezar a escucharlas a ustedes. O igual sí. Ya, no, hay chiste interno. No, o sea, nosotras igual. Obviamente no hemos tenido la suerte de Frante, pero es que, claro, el fruto de su trabajo de muchos años se nota. En nuestro caso, o sea, lo primero que fue como tener la idea, ¿no? En SOS. Y luego sí que es verdad que me acuerdo que tuvimos como muchísimas reuniones de cómo lo queríamos enfocar, porque es verdad que no había ningún podcast parecido, pero sí que más o menos era como, vale, ¿qué queremos? ¿Que dure mucho, dure poco? ¿Invitados, no invitados? ¿Temas polémicos o temas más…? O sea, como que parece que es fácil, pero a la hora de querer como Encanta definir… esa forma de hacer un podcast, como ir descartando lo que no Sí. queremos. Sí, realmente, sí, porque al final es como, hay podcasts que duran 1 hora, hay otros que duran 10 minutos, ¿dónde quieres estar? Hay otros que tienen entrevistas, otros que es gente hablando, otros que es simplemente como presentar un tema. Pues era como muy complejo, muchas opciones y no sabíamos bien qué hacer. Entonces, eso fue la parte más complicada y luego es que realmente como hicimos una búsqueda muy larga, pero no habíamos encontrado nada
por lo menos en el territorio español, nada de chicas marroquíes o que tuviera como relación con eso, o sea, nada. Entonces era como, bueno, está fácil, así que le dimos para adelante, no sé si... No, es que no tengo más que añadir. Y ya está. O sea, que realmente ese fue el proceso. Sí. No se nos ocurrió enviarlo a ninguna plataforma, la verdad, porque era como... Sí, no, o sea, pero bueno, por esa misma idea, ¿no? De, vale, no hay nada, vamos a empezar, vamos poquito a poco y vamos viendo. O sea, literalmente el podcast lo grabamos en su casa. O sea, ese es el nivel en el que estamos, sí, tomándote. Así que sí, pero bueno, o sea, y una pregunta muy así como de test, muy como de examen. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un podcast? A ver, creo que la ventaja y la desventaja es la misma y es la exposición. O sea, creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Está muy guay saber que tiene, o sea, que tiene un recorrido, ¿no? Que hay gente que te escucha, que hay gente a la que esto le ayuda, que hay gente a la que esto le enseña, ¿no? O ve cosas, o sea, que tiene efectivamente una exposición. Pero al mismo tiempo, yo personalmente, en mis carnes propias, creo que la mayor desventaja es esa misma exposición, ¿no? O sea, el tener que enfrentarte a lo que es exponerte en redes sociales o en cualquier forma pública en la que pues eres una persona racializada, o en mi caso soy una persona racializada y gorda, o quiero decir, al final se van uniendo una serie de cosas, ¿no? Que creo que por ese lado pues también es como lo peor o la mayor desventaja. Un aspecto que del mucha podcast. gente a veces no toma en cuenta, ¿eh? O sea, creen que la visibilidad en el activismo antirracista es súper guay porque te llaman a cosas, pero luego no se enteran de esta otra parte, ¿no? De esa exposición, de los insultos, Claro, de pero las bueno, al amenazas. final creo que en la balanza sigue compensando, o sea, quiero decir, creo que me estoy autoconvenciendo últimamente de que ese odio infundado es porque estamos haciendo algo bien. Y ese es mi autoconvencimiento últimamente. Y lo más difícil de llevar un podcast, ¿qué es? La regularidad, la falta de medios. Mira cómo se ríe Sara. ¿Eh? Parece que la regularidad es un punto ahí La regularidad, sensible. la falta de tiempo, la falta de medios, ¿no? O sea, al final, que en nuestro caso, como en el de Generación Banana, pues es entero autogestionado. Entonces, claro, esto implica, pues, haz guión, ponte de acuerdo con el momento, compañero, coordinar de las edición, cómo precariedades, grabamos, ¿no? cuando nos grabamos, todos trabajamos 40 horas semanales y hay que sacar el hueco el sábado o el domingo para estar grabando 10 horas para tener capítulos el suficiente tiempo para que esto no te... ¿Sabes? Esto. O sea, En ese sentido, la organización y la autogestión entera. Claro, hay que tener una fuerza de voluntad y también Hay que estar convencido de lo que estás haciendo. un convencimiento para darle regularidad. Y yo quiero añadir que también es importante saber de redes sociales, porque yo ahora me estoy dando cuenta, o sea, yo soy un poco boomer, no sé utilizar Instagram ni TikTok ni nada, y aquí, ahí sí que todo el peso se lo lleva a ella, pero es verdad que se nota mucho porque a través de vídeos o a través de los posts que hacemos, como que mucha gente te escribe o cuando te ve por la calle te dice, oye, me gusta mucho que hayáis hablado de esto, no, me parece muy interesante, y entonces como también resaltar que aunque esté esa parte de grabación y de tener el episodio, como que también el trabajo que se hace en redes sociales es importante para llegar a más gente, y ahí aquí mi amiga es la que lo hace todo, porque es que yo no sé ni ponerme el fondo verde. Entonces, pues bueno, o sea, tener en cuenta que también las redes sociales como que pueden servir mucho para promocionar ese podcast al margen de las plataformas en las que está subido. Ouyan Jung, la misma pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un podcast en lo que respecta a la lucha antirracista? Igual que han comentado ellas, es el tiempo, recurso, energía, ¿no? Yo creo que son, resumiendo, esas tres principales. Al ser autoproducido, un poco casero, tienes que coordinar tiempos, no es tu trabajo a tiempo completo y tienes que coordinarte con la otra persona, decir, vale, esto vamos a planificarlo, vamos a grabarlo, vamos a editarlo, vamos a publicarlo y vamos a hacer toda la estrategia de marketing para que la gente lo vea y no lo vea tus 4 o 5 amigos, amigas y ya está, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, aunque yo el primer punto de estar expuesto, bueno, no sé si es porque intentamos ser más cordial y no tiramos por polémica, pero de momento bien. Yo controlo un poco los efectos colaterales que pueda salir del podcast, entonces esa parte no lo sentimos tanto,
Igual porque tampoco nos escucha tanta gente, pero no lo sé. Pero es más el tiempo, recurso, la energía, ¿no? Es planificarlo. Sí. Sí, o sea, yo creo que la ventaja es que somos nosotros quienes decidimos, en plan, construimos el discurso, ¿no? Y quienes somos agentes activos en la lucha y tal, pero la desventaja es que no ganamos dinero. Y eso, el amor Me al arte, encanta. ¿hasta cuánto? Aplauso para Ullán, por favor. O sea, claro, nosotros empezamos como hobby, pero entonces yo tampoco le quiero poner mucha presión a Jun nunca porque lo edita en todo, pero somos 2 personas con esto. Entonces me dice, Ollán, deja de hablarme porque no quiero que esto se convierta en mi en mi trabajo secundario. Entonces es eso, si fuera nuestro trabajo, pues todo sería un folclore, una fiesta, pero como no lo es... ¿Son de los que graban varios capítulos una misma tarde? No, es que no nos da tiempo. Es que, a ver, yo soy pluriempleada, ¿vale? Porque yo soy artista. Entonces, pues... Yo le cito a las 12 en su casa y empezamos a la 1. Entonces, Entonces no, porque no, o sea, no nos da tiempo. Yo trabajo entre semana, yo luego tengo unas jornadas que no tienen sentido, también muchas veces Sí. trabajo fines de semana. Uy, Frank, la misma pregunta para ti y quizás como no hay negros en el Tíbet, puede que esté como más profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Igual algún consejito aquí también para el resto de la mesa. No creo que No hay negros en el Tíbet sea más profesional que el resto de podcasts. Nosotros hemos tenido la suerte de estar en un medio profesional que nos paga por hacer el podcast. Esa sería la diferencia principal. ¿Vale? También un poco por el nombre que tenemos, es decir, también es fácil que Podium Podcast nos haya cogido porque yo soy Frank T, porque Asari Vivan es Asari Vivan y porque La Mintior es La Mintior, es decir, teníamos ya un nombre en otras disciplinas artísticas que pudieran hacer más fácil que nos escucharan Podium Podcast con la propuesta, ¿no? Podium Podcast con la propuesta. Entonces, para nosotros la dificultad no está tanto en el hecho de que lamentablemente pues, la mayoría de los podcasts se lo tengan que autogestionar, se lo tengan que hacer todo ellos y demás. Nosotros ahí tenemos a Podium Podcast que está detrás y no tenemos problema en ese sentido y encima nos pagan, o sea, imagínate. Pero luego hay otras cosas que sí son comunes, ¿no? Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿A quién vamos a traer? Este puede ser un buen invitado, nos va a traer buena tal. Oye, deberíamos de traer más mujeres, deberíamos de traer solo gente negra, deberíamos, o sea, todo ese tipo de cosas sí que las vamos planteando y cuestionando dependiendo del programa y también de la temporada. Eso por un lado. Luego también la exposición. Claro, yo también tengo mucho callo en ese sentido. Yo sé lo que es publicar un disco, ¿no? Y que en redes sociales pues la gente te diga vaya mierda de disco. Eso es una cosa que duele mucho. No es igual que alguien te diga que tu disco es una mierda que por una cuestión que tenga que ver con el antirracismo, alguien coge y te diga que no tiene nada que ver. Es muy diferente. O sea, que alguien te diga que tu disco no mola o no le ha gustado, duele muchísimo menos que lo otro. Y eso es más soportable. Pero para mí ha sido un buen entrenamiento. Tanto es así que me he dado cuenta de que al final, cuando tú coges y expones y dices algo, ¿no? que pues al típico racista, ha dicho esto no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, lo sube en internet y demás, cuando tienes seguidores y tienes fans, tú ya ni siquiera tienes que defenderte. Tus fans van a ir a por él y se generan una serie de discusiones y de cosas en donde tú prácticamente no participas. Sí, yo ahí, ¿verdad? Digo yo. Claro, yo qué sé, hay veces que alguien escribe, pues no sé qué, no sé cuánto, y claro, yo pienso, digo, te van a dar de palos, digo, ya verás. Digo, ya verás. Y ya hay alguien, ¿no?, que le contesta, ¿no? Que dice, pero tú qué estás diciendo, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente a la que le han dado bastantes palos y han tenido que quitar y borrar el comentario. Por lo tanto, en ese sentido, o sea, estoy casi, o estamos casi en una especie de lugar de privilegio. Como consejo, a ver, esto es muy boomer, ¿vale? Esto es muy boomer lo que voy a decir. O sea, a mí, o sea, yo en el mundo real nadie me critica. Pues vive en el mundo real, no tengas redes sociales. O sea, pero como esto no puede ser, porque estás en un medio de comunicación y demás, tienes que meterte en la cabeza de que, oye, esto es digital. O sea, duele igual, duele bastante, pero es algo digital. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estoy completamente seguro de que cuando subís un podcast y hay comentarios, hay más comentarios positivos que negativos. Yo estoy completamente seguro. Entonces, si hay 15 personas que han comentado
y de las 15, 5 han hecho un mal comentario, quédate con las 10 que han hecho el buen comentario. Sigues ganando. Hay 10 personas que te han dicho cómo mola lo que dices, estoy de acuerdo con lo que dices, me ha gustado esto y tal y cual. Las 5 personas que te han insultado, te han dicho, son menos. Son menos, ¿me entiendes? Entonces, a veces es injusto que de no sé cuántos comentarios positivos no hagamos ni pongamos un solo me gusta y al que vayamos a contestar es justo el que nos ha insultado. Y el que nos ha puesto no sé qué, no sé cuánto, y a ese le contestas. Estás dándole ahí, toda la como diciendo, importancia, ¿no? No. Ese ejercicio es el que hay que evitar. Oye, Frank, y una pregunta, porque yo estoy segura que mucha gente aquí se la está haciendo. Te la hicimos ya antes de comenzar. ¿Por qué se llama No hay negros en el Tíbet? El podcast, a ver, os he contestado la pregunta. Brevemente. Brevemente. Hay un humorista que se llama Dave Chappelle, es afroamericano, ¿vale? Es muy controvertido este humorista, pero bueno, tiene cosas que a mí me gustan, hay otras que evidentemente no tanto. Pero bueno, la cuestión es que un día él, en el año 2008, organizó una block party en la calle, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente dónde, no sé si era en el Bronx o en Brooklyn, y en esa block party pues llamó a un montón de artistas, a Fugees, a Big Daddy Kane, a Kanye West, vamos, hicieron una jam estupenda en la calle. Entonces él era el maestro de ceremonias y entre grupo y grupo pues hacía cosas, un monólogo, etcétera, y en uno se le ocurrió hacer un freestyle. Entonces en ese freestyle subió uno del público para hacer el freestyle, él con alguien, no una batalla. ¿Una persona blanca, sí, una persona negra? Era una persona negra que llevaba una camiseta que ponía Free Tibet, ¿no? Entonces a Dave Chappelle se le ocurrió, él no es rapero ni rapea bien ni nada, y entonces pues la primera rima que se le ocurrió fue decir "Ain't no niggas in Tibet", ¿vale? No hay negros en el Tíbet, y la gente se empezó a reír y tal, porque aparte lo rapeó fatal, pero como es cómico lo hizo con muchísima gracia, ¿no? Ver a un negro que iba con una camiseta que ponía Free Tibet, ¿no? Y entonces él, para meterse con él, le dijo, tú eres negro y vas con una camiseta de Free Tibet, si no hay negros en el Tíbet, ¿para qué vas con esto, no? Entonces esa frase a mí me hizo mucha gracia y desde entonces siempre dije, tengo que hacer algún día algo que diga, no hay negros en el Tíbet. Pues fue este podcast. Muy bien, muy Pues bien. esa es la historia de por qué se llama así. Muy bien. ¿Por qué Generación Banana? Yo sé por qué, o sea, entiendo el concepto, pero habrá gente que no lo sabrá. Vale, o sea, a ver, a mí desde pequeña mi padre me comentaba pues el término banana, ¿no? Como que para ejemplificar cosas que yo podía estar viviendo, me explicaba, a ver, entiende que tú eres un plátano y te estás criando pues entre naranjas. Entonces, por mucho que huelas a naranja, sigue siendo un plátano, pero si lo abres por dentro eres blanco, algo así. Y es un término que se utiliza tanto en China como en Estados Unidos, Shanjiaorang, banana people, para referirse pues a las segundas generaciones, ¿no? de gente asiática que pues crece más como más occidentalizada. Entonces, es un término peyorativo, también los ABCs también se dice, pero bueno, nosotros lo hacemos en plan, bueno, y soy banana, ¿qué pasa? Los bananas somos estos y explicamos un poco qué es ser banana, porque igual no es ser blanco por dentro, porque no. Entonces, eso, y nos hacía gracia. La verdad es que antes nos íbamos... Mira, es que antes me estaba diciendo, vosotros os llamáis amigas y té, ¿vale? Y me estaba diciendo, ¿ves cómo no era tan mala idea mi idea? Él me estaba, tenemos que llamarnos tómate un té conmigo. A ver, Generación Banana mola más, ¿ah? Y luego estábamos muy cansados, es que todo empezó así, empezamos el podcast en menos de un mes, en plan de decir, empezamos, y yo, no, y Jung, yo quiero que esté antes de abrir fuera, ¿eh? Y esto, pues eso, un par de semanas antes. Entonces estábamos como de noche a ver cómo llamamos, en plan el mismo día que lo decidimos. Y casi se llama Wasabi sin lactosa, que teníamos logo y todo. Y ya cuando lo teníamos dije, oye, igual... No. Hay otro menos apropiado que se le ocurrió a ella, que es Banana Juice, ¿vale? Mira. Y no nos parecía muy apropiado para un nombre del podcast, porque... Bueno, amigas y té es amigas y té, pero el té es un guiño, muy bonito, muy especial. De hecho, cuando yo escucho el podcast y hacen el sonidito de que están sirviendo el té, eso mola mucho.
Sí, mira, ahí está Ricardo, que es nuestro Claro. técnico de sonido y es el que Yo le digo que esa lo parte me gestiona. encanta, cuando y se siente que el té va cayendo. A mí, esa parte me gusta. Claro. Pues sí, nada, es que el nuestro poco misterio. O sea, que es verdad que sí que estuvimos bastante tiempo y tengo todavía el cuaderno en el que apuntamos como varias ideas porque era como, vale, queremos algo que represente a Marruecos y nos represente a nosotras. Pero había muchas cosas, entonces era como, vale, vamos a ir aterrizando un poco hasta ver qué es como el punto común. Entonces, no sé realmente en qué momento surgió el té, pero cuando se nos ocurrió, lo primero que hicimos fue buscar por si acaso había alguna cosa con ese nombre parecido. Digo, no vaya a ser que justo hayamos coincidido en esto y en ese momento no encontramos nada, entonces pues nada. Que hemos de decir que normalmente nosotros no decimos té, decimos Etsy, pero por facilidades para el público en España dijimos, La vamos a poner amigas y pronunciation. té, pero nosotras Etsy de toda la vida y sí, muy fan del té y por lo menos los invitados que lo han tomado dicen que está bueno, no sé. O sea, que encima rico. O sea, Sí. es un té de verdad. Té hecho en el momento, En el sí, sí. momento. O sea, aquí está todo pensado. Sí. Lo que sí, queremos aumentar la producción en algún momento y poner unas pastitas o algo. Pero lo mismo para Como la diría próxima mi madre, temporada. que no se note pobreza en el podcast. Una cosa es ser pobre y otra que se vea. Oh, claro, claro. Me voy a poner más íntima con esta pregunta. Hay un capítulo que a mí me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, que es Amigas, abajo el trabajo y té, que no puede haber mejor título, en el que invitaron a Fátima Esamuri, no sé si lo habré pronunciado bien, y en el que hablaban de toda esa autoexigencia interiorizada, ¿no? Por el hecho de ser activistas, que estamos siempre como autoexplotándonos, pero también por ser parte de la comunidad mora, ¿no? A mí, bueno, y Fátima comentaba esto de tener que estar demostrando permanentemente al interior de la comunidad mora musulmana de que eres como un ejemplo, ¿no? El ejemplo que sobresale, a la que le fue mejor en el colegio, la que sacó una carrera, la que está trabajando en el Parlamento Europeo, no sé, como siempre demostrando algo. Y yo les quería preguntar cómo han vivido Sara y María esa exigencia interiorizada, ¿no? Que, por ser activistas y por ser también marroquíes, o sea, de origen marroquí. Wow. Terapia grupal. A ver, sí, terapia grupal. A ver, evidentemente yo creo que es complicado, ¿no? Pero creo que nos pasa un poco a todas las personas racializadas, ¿no? Como que tienes siempre que demostrar que eres el mejor, ¿no? O sea, que no hay como muy poco margen de error, ¿no? O sea, tienes que demostrar dentro, pero sobre todo fuera de tu comunidad, que tú no eres como el moro que él tiene en su cabeza, o que tú no eres como la persona negra que él tiene en su cabeza, ¿no? Que tú eres un ejemplo, que tú estudias, que tú trabajas, que tú estás aquí para levantar el país. O sea, entonces es como muy complicado porque te pasas el día luchando con, oye, es que igual no puedo más. O sea, es que igual estoy cansada y yo también tengo derecho a decir, mira, se acabó. Hoy no puedo más, ¿no? Entonces, Pero yo eso, creo que eso es una lucha María, ¿es interna capaz completa. de decírselo a su familia, a su entorno de amigas? No, ni de coña. Ni de coña. O sea, eso, Se me lo lo, digo a está, Sara, se lo digo a eso me Sara. lo está diciendo a mí, Sí. entonces aquí para quedar guay, ¿no? No, es cansado. Y me voy a referenciar a Frante porque él lo mencionó en su podcast, lo de que tenemos derecho a ser mediocres, lo de tiene que haber negros ninis y tenemos derecho a ser mediocres. O sea, es que él lo explicó mucho mejor. Es verdad que a nivel familiar es difícil porque también, o sea, como que entendemos que ellos tuvieron un proceso migratorio, que ellos no lo han tenido tan fácil y que dentro de todo, o sea, al final ser activista también es un privilegio, implica que tienes tiempo libre, que tienes interés en meterte en una asamblea de 5 horas, el estar leyendo y comprarte libros súper caros porque no están disponibles en la biblioteca y entonces como que todo eso al final dices, joder, pues como que tengo de cierta manera como que devolver, ¿no? Todas esas horas de trabajo que han hecho mis padres, todas esas complicaciones que han tenido en este sistema racista y que España tampoco es que ayude mucho a la hora de hacer papeleos, etcétera. Entonces, claro, es como que tienes todo el rato que sobrecompensar
pensar. Pero es verdad que es difícil decirles, oye, mira, que es que me apetece ser una cutre de la vida, porque te van a decir, jope, te hemos dado todo y aún así no quieres hacer nada, ¿no? O sea, como que es como intentar encontrar ese balance. Ya tú sigues sintiendo esa autoexigencia, entonces. Sí, sí, claro. A ver, que ellos me dicen en plan, si es que hagan lo que hagas, estamos orgullosos. Sí, yo lo sé, pero se nota cuando están felices que tú vas a dar una charla y te dicen, ay, mira qué guapa, ay, te he visto en la tele, mira, pues obviamente tú les ves y están más orgullosos así que si te ven tumbada en el sofá viendo Netflix. Entonces, obviamente como que encontrar el término, pero también yo creo que nosotras seamos capaces como de encontrar ese freno y de saber encontrar el equilibrio en el punto en el que realmente estamos sobrecompensando o en el momento en el que dices, realmente me apetece hacer esto porque tengo las fuerzas y las energías. Y entender que hay momentos que dices, oye, pues mira, iba a ir a este evento, pero al final no tengo fuerzas y no me apetece y no pasa nada. Y mi madre esto siempre lo dice, no te preocupes ni te agobies nunca por la vida porque las cosas no se van a mover de sitio. Si hoy no vas a este evento, mañana habrá otro que te interese. Entonces es como, pues también es verdad. En este capítulo en concreto, Fátima dijo una frase que a mí bueno, es tragicómica, pero a mí me hizo reír, que era, no hay persona activista que no sea persona traumatizada. Y yo dije, pues que esta frase es muy cierta. Es que es literal. María, o sea, no conozco a ningún activista que no tenga un trauma. Exacto. ¿Por qué somos tan poco dadas a buscar espacios de autocuidado? Y decía Fátima, ¿por qué nunca, por ejemplo, organizamos una quedada para estar en el parque tomándonos algo y riéndonos? Porque es que tenemos muchas cosas que hacer todo el rato, ese es nuestro problema mental. Que estamos convencidos que de verdad tenemos que salvar el mundo del racismo y de lo que cada uno tenga su activismo. Entonces, pero es cierto que los espacios de autocuidados o el ratito, igual, ¿sabes? No hay que enfocarlo como un espacio de autocuidado, pero igual el ratito de sentarte con gente que está en la misma onda que tú para no pensar, ¿sabes? Para hablar de otras cosas, para relajarte, es muy gratificante. Sí, ¿no les ha pasado que para quedar a tomarse algo en plan, me voy a divertir, hay que hacer poco menos que un doodle para encontrar una fecha común para… Efectivamente. Sin embargo, para venir a hablar sobre podcast antirracistas sí sacamos tiempo. Sí, pero bueno, esto creo que me pasa un poco con todo el mundo. Yo creo que esto es culpa del capitalismo, no del activismo. O sea, creo que la culpa es del capitalismo, ¿no? O sea, al final estamos todos ultra producidos en cosas, eso pues, laborales y pensamos que todo es mucho más importante que el tener un espacio para ti, para sentarte y para relajarte con tus amigos, pero creo que esto realmente no es culpa del activismo, sino del capitalismo. Sí, o sea, en esto voy a hacer momento publicidad de otro podcast de persona racializada que habla de esto, que es el de No Puc, que habla justo de la necesidad de descansar y de tomarse una siesta y de no hacer nada. Que creo que es como una cosa muy obvia, pero que al final muchas veces no la tenemos interiorizada. El hecho de, vale, pues hoy no voy a hacer nada y no va a pasar nada. Y te sientes mal, yo me siento mal, pero os recomiendo el podcast porque lo menciona y habla de estas cosas y creo que de vez en cuando como volver a escucharlo y simplemente que alguien te recuerde no hagas nada hoy, está bien. O sea, vamos a llegar a un punto en que lo revolucionario va a ser sacar espacio para descansar, ¿no? Ouyani y Jung, hay un capítulo en el que ustedes entrevistan al fotógrafo Jung Ping, quien comentaba, ¿no? Distintos cambios de nombres que él ha tenido por voluntad propia, ¿no? Se quiso cambiar el nombre en una oportunidad, luego se lo volvió a cambiar. Ustedes, yo sé que no quieren ser representantes de la comunidad china, ni mucho menos, pero ¿cómo ven este tema identitario en las nuevas generaciones, en la gente que es de la edad de ustedes o próxima a ustedes? ¿Cómo ven el tema del cambio identitario? ¿Creen que siguen buscando calzar con esa imagen del migrante asiático modélico o creen que han de algún modo logrado romper con esa obligación o que están intentando romper con esa obligación? Porque sabemos que a la comunidad asiática siempre se la ha identificado así, ¿no? Como una comunidad modélica. A mí esta pregunta… Tú déjale ahí lo sabroso para después. La primera pregunta en cuanto a las nuevas generaciones, no sé si es por sesgo quizás de exposición también, pienso que son más abiertos o menos rígidos, digamos.
en la identidad que ellos tienen o en aceptar o reflexionar sobre diferentes identidades que uno puede tener. La segunda pregunta sobre ser modélico. Yo, a ver, al final no me levanto y digo, hoy voy a ser un chino modélico, Supermodélico. ejemplar. O sea, no me pasa. Al final es, como tú dices, ¿no? Algo que se nos ha identificado, que se ha puesto para, digamos, separar, ¿no? Al final las personas racializadas, pues mira, chinos, increíbles, otros no. Pero al final no es algo que nosotros elegimos, sino que se nos ha impuesto. Entonces, realmente, se escape o no se escape, creo que no existe eso, ¿no? Que cada persona elige ser la persona que es y no vives porque quieres ser un modelo. A ver, yo con la primera pregunta, ¿cómo noto el cambio del tema identitario en función de las generaciones? Yo creo que es que al final estamos expuestos cada generación a una experiencia muy diferente. Yo, por mí misma, yo no he vivido la experiencia migratoria, entonces ya per se no puedo sentir las mismas cosas que están sintiendo ellos. Y yo lo que veo en mis padres es que ellos tuvieron que pasar por un proceso, pues, de adaptación, ¿no? Y ese fue su conflicto identitario en España al llegar. ¿Cómo me adapto aquí? Y ahí es como que van viendo, pues, qué cosas me funcionan para sobrevivir, ¿no? Y entonces como que sus mecanismos son de supervivencia. Y entonces ya cuando tienen hijos digo, la crianza es cómo puedo enseñarles o educarlos de una manera que no tengan estas problemáticas, integrándolos. Entonces al integrarse, en plan, al intentar integrarme, y a mis hermanos, pues lo que consiguieron fue como una especie de pérdida cultural, ¿no? La herencia cultural que puedes heredar de tus padres, y que ahí hay una barrera muy fuerte, porque yo, por ejemplo, yo no podía hablar con mis abuelos porque hablábamos dialectos distintos y yo no les entendía, y entonces ahí ya de repente ya no tienes esa raíz que te lleva a la familia, a China, tal. Y ya luego cuando llega ya a mi parte, pues es como que ya mi parte ya no es de integración o de adaptación, es de cómo puedo encontrar la convivencia, ¿no? De cómo puede coexistir mi familia y yo, lo que soy aquí sin necesidad de blanquearme y perder quién soy. Y entonces, eso por una parte. Y el otro día, nunca pensé que fuera a acotar tanto a mi padre, pero el otro día mi padre me dijo algo como que las nuevas generaciones, mi generación, hay un dicho, un proverbio chino que dice, las hojas caídas siempre vuelven a sus raíces, pero en el tema de nuestra generación, de mi generación, o cómo nos crió nosotros, es las hojas caídas echan raíces. Entonces es como que, pues eso, que empezamos de cero y ahí está la diferencia. Y luego ya, a ver, ¿qué tengo aquí? Vale, el tema de las minorías modélicas. A mí es un término que pues, no me gusta porque, ¿qué pensamos? Que las otras comunidades étnicas no son modélicas, no son ejemplares. Para mí cada familia es un ejemplo de superación, ¿no? Que pensamos que tus padres no son trabajadores, que no son familias trabajadoras, entonces como que hay que empezar a preguntarse ¿por qué se acuñan estos términos? ¿Por qué nosotros ahora representamos ser una minoría modélica y hace unos años pues dábamos enfermedades y hace otros pues Manuela Carmena decía que los chinos teníamos la culpa de la contaminación y la suciedad en Madrid? Entonces como que tenemos que empezar a preguntarnos ¿por qué, no? Porque históricamente siempre ha sido así, de que pues, nuestros cuerpos están politizados, entonces hay que cuestionarse un poquito, ¿no? De decir, este término lo estoy construyendo yo o se construyen estas narrativas de las comunidades dentro de las comunidades o quién está definiendo esto. ¿Por qué somos modélicos? ¿No? ¿O por qué los otros no lo son? Hay otro tipo de intereses. Además que eso de como modélico, a mí me suena como, no sé, que tiene como un tinte peyorativo. Me recuerda cuando me han dicho alguna vez, no, es que vosotras, las sudamericanas, es que sois como tan suavecitas y tan modositas, o sea, esconde ahí también como un esencialismo, ¿no? Yo lo que creo que también, sobre todo, creo que es un término que hace mucho daño porque invisibiliza mucho las problemáticas y la discriminación que puede sufrir nuestra comunidad, ¿no? Porque como somos considerados modélicos, pues no tenemos esos problemas porque se nos acepta como trabajamos, ¿sabes? Pero luego sale otra cara de la moneda. Ay, los chinos que no quitan el trabajo o qué, ¿sabes? Claro. O por su culpa todas las cosas son de mala calidad, entonces esas cosas. Sí, yo cuando te escuchaba hablar pensaba que igual ahí
hay como una doble lucha, ¿no? La lucha al interior de la familia o con la familia, por temas como identitarios, que hay una generación que está rompiendo con algunas cuestiones identitarias, y luego está la lucha hacia afuera, ¿no? Con el racismo hacia afuera. Es que mira, eso antes, cuando se escuchaba tanto hablar sobre el odio en redes y tal, yo pensaba, como que, chicos, no estamos acostumbrados en plan, al día a día en la calle. Entonces digo, pues al menos en el móvil no afecta, en plan, no te lo están diciendo en la calle, no me estoy sintiendo violentada físicamente. Entonces, pues eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿No ves? Por eso necesito apuntar cosas. Eso, ¿no? Como vivir esa como necesidad de estar batallando en el entorno familiar, de oye, mira, yo quiero ir por otras vías, por otros lados, quiero romper con determinadas cuestiones tradicionales, y por otro lado también ir batallando hacia el exterior, ¿no? Con el racismo, con lo que se vive fuera del entorno familiar. O sea, ustedes como que se quedan en el medio. Sí, pero yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Quedarse en el medio. Y es algo que también buscamos nosotros, de decir, si aquí no pertenezco y aquí tampoco, pues quizás el camino del medio es la que vamos a pertenecer, y si no hay camino, hacemos nuestro camino. Es muy sabio. Es que tiene mucha sabiduría. Me encanta. Desarrolla la idea. Ahora desarrollo la tesis. Voy a hacer extractivismo de ti. No, es eso, que esto pasa también por experiencias propias, ¿no? Al final, yo soy de descendencia china, me he criado en España, pero no soy tan chino ni soy tan español. Y uno nota que al final no pertenece a ningún lado, que estás en un limbo y que aquí igual soy muy chino para ser español y aquí igual soy demasiado español para ser chino. Y en el camino del medio es la que tú dices, vale, pues si no pertenezco a ningún lado, pues me voy a quedar aquí, y si este es mi camino, pues este es mi camino, y habrá gente que es igual que tú, que eso también me ayudó en un encuentro que tuvimos en la diáspora china, que hicimos aquí, en Madrid, de ver gente como tú, que tiene cara china y habla español y tal, y te confundes, pero al final sientes mucha cercanía, ¿no? Es ese concepto de la comunidad que hay, que ayuda mucho también a que tú en temas identitarios también encuentres un punto de reposarte, ¿no? Y no estar todo el rato como en un barco donde no sabes si te vas a caer o no en cualquier momento. Encontrar el reposo ahí en ese medio. Muy bonito. Frank, tu turno. Cuéntame. Hay un capítulo en No hay negros en el Tíbet en el que entrevistan a Chen Tasai, cuyo nombre artístico es Poto Chino Maricón, en el que en un momento hablan sobre el tema de la identidad, que a mí me interesó mucho, porque yo ahí tengo una opinión un poco crítica a veces cuando caemos en determinado tipo de esencialismos al interior del antirracismo, ¿no? Hablaban de identidad y tú en un momento dices que, a ver, que evidentemente la negritud es una cuestión que a ti te conecta con otras personas, ¿no? Con otras personas negras, te conecta con un sentido comunitario, pero que para ti no hay países, no hay banderas, porque tú eres tú, ¿no? Y de hecho Lamin hablaba en este mismo programa, hablaba de un amigo negro suyo que decía que para él la negritud no era lo que más le cruzaba, sino su condición de persona disidente sexual, de gay. Sí, sí. Entonces, claro, yo me quedé pensando que a veces, por un lado, el tema del esencialismo es necesario para construir sentimiento de unidad, sentimiento de comunidad, ¿no? Y poder exteriorizar una lucha. Pero por otro lado, a veces estos autoesencialismos nos llevan también a caer como en, no sé, en discursos como muy manidos, muy simplistas. A mí me pasa que a veces cuando me dicen, no, es que las madres latinoamericanas, y me describen una madre que no fue mi madre. Yeah. No, es que las abuelas de Abya Yala, es que mi abuela no era así como están diciendo que son las abuelas de Abya Yala. Entonces, ¿de qué manera crees tú que a veces esto puede ser negativo al interior de la comunidad, ¿no? A ver, yo por ejemplo cuando comentas el tema de que yo dije que, o sea, para ir resumiendo, yo me considero una persona anacionalista totalmente.
Es decir, para mí la bandera de un país es como una señal de stop. Pone stop, me tengo que parar. Bandera de España, eso es que voy a entrar a España, ¿vale? Y yo como persona lógica, si yo estoy en un país, hay unas leyes, hay unas normas y trato de acatarlas y de portarme bien, ¿vale? Pero no tengo por qué arrodillarme ni besar ninguna bandera, ni nada de esto. Ni la bandera de España ni la bandera de ningún otro país. A diferencia un poco de lo que les ha ocurrido a muchas personas que, pues eso, que en su casa, tu casa es China, pero la calle es España y tienes que vivir con esa doble identidad. Mi madre se ha preocupado única y exclusivamente de darnos de comer, de vestirnos, de darnos cariño y de educarnos. Y creo que está bien, ¿eh? ¿Sabes? Creo que está bastante bien. Que una mujer sola, sin marido, sin marido, con un marido, pero vamos, como si no, eduque a 6 hijos. Y que eso sea lo principal. No si tienen que hablar en lingala o el español o el chiluba y tal. Mi madre no se preocupó de eso. Se preocupó, no, mi hijo tiene que ir al colegio, tiene que tener zapatos, tiene que tener comida y tiene que tal. Entonces, cuando venía algún congoleño, dice, pero tus hijos no hablan lingala, no hablan chiluba y tal y cual. No, pero tienen zapatos, comen, están sanos y tienen amor. Y eso yo lo he interiorizado muchísimo. Y he empezado a ver ¿qué es lo que pasa? Que como persona negra acabas viviendo el racismo y no te queda más remedio que aceptar que eres una persona negra y que estás en un lugar distinto. Pero eso no era culpa mía, eso es culpa del sitio donde yo vivo. Entonces, en el sitio donde yo vivo, al final, cuando tú ves que te pasan a ti ciertas cosas y que a otras personas, por ser también no solamente negras, sino racializadas, les pasan cosas, ahí es donde empiezas a hacer comunidad. Porque nos ocurren una serie de cosas en el sitio donde vivimos que te hacen sentir esa comunidad. Y yo siempre me he sentido más cómodo en esa comunidad, en la comunidad, digamos que mundo descendiente, en la comunidad negra, con la gente negra, y desde esa perspectiva, pues esa es la bandera que a mí me gusta y la que donde me siento cómodo, en la bandera de esa Además, yo no puedo hablar tampoco del Congo porque nunca he estado ahí. Nací ahí, con 2 años estaba aquí y luego, como te he dicho, es que no he tenido prácticamente contacto con gente del Congo, no hablo prácticamente francés, que es el idioma que se habla ahí, no hablo lingala, no hablo chiluba, no hablo... Si no hablas ese idioma, no vives en ese sitio, no tal igual, yo no puedo ir por ahí diciendo hola, soy congoleño y tal, que a veces lo digo en plan, pues eso, como hago comedia de todo, ¿no? Lo haces comedia, dices, pues los congoleños esto, los congoleños lo otro, pero además de lo que te enteras, de lo que te cuenta algún primo cuando está, que gracias al Facebook, pues tienes algún contacto con tal, y tengo contacto con ellos porque dices, es mi primo, pues me ha dicho mi madre que ese es mi primo, pues bueno, pues este es mi primo y ese concepto de familia que uno tiene y tal, ¿no? Y luego otra cosa también, si hubiese sido una comedura de olla para mí, pues te diría, pues sí, estoy buscando yo, porque para gente sí lo es, las sensibilidades son distintas y hay gente, claro, y hay gente que necesita saber sus raíces y tal y cual. Pues mira, yo he nacido sin eso, yo no tengo eso, ¿vale? Pero es que yo y el resto de mis hermanos, yo tengo un hermano que una vez dijo una frase que le dije, no digas esto nunca en público, ¿no? Yo la voy a decir, Dani, y tal, pero decía, a mí no se me ha perdido nada en el Congo. Y claro, dijo esa frase como, un día estábamos ahí hablando de eso, ¿no? De qué es lo que sentimos por tal. No. Y es que, pero el tema está que no sentimos nada ni por el Congo, ni por... Para mí, ser de un sitio es una cuestión matemática. Yo estoy aquí, trabajo aquí, hablo en el idioma que se habla aquí, pago impuestos aquí, soy de aquí. Y si esto fuese Vietnam, Noruega o Alemania, lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo me considero nacionalista y es que me ha ido muy bien, sinceramente. O sea, yo no tengo ese conflicto. Yo, por ejemplo, a ver, tengo que reconocer, hay cosas que sí te tiran, no lo voy a negar, ¿me entiendes? Yo voy a la selección española, yo pues, casi siempre voy con España, cuando juega, ¿sabes? Es más, incluso cuando jugó contra Marruecos, yo iba con España. Es que, sí. No, cara. Yo iba, pero para que cancelado, veáis. Cancelado. No, pero claro, yo estaba viendo el partido y tal, y era como que, ¿por qué voy a ir con Marruecos? O sea, claro, la gente decía, no, pero es que Marruecos es de África. Sí. ¿Y? ¿Y tú eres africano? No, yo nací en un país de África, con 2 años estoy aquí y he vivido aquí. ¿Por qué voy a ir con Marruecos? Oye, que me caen bien y todo esto, ¿me entiendes? Pero yo voy con España. O sea, que, ¿sabes? O sea, que es un poco eso. O sea, estoy totalmente, o sea, es decir, no tengo ese tipo de sentimientos, sinceramente. Ahora,
soy una persona humana y hay cosas que te acaban tirando. Y desde luego que la multiculturalidad es algo que siempre yo cuando veo a gente asiática descendiente, árabe descendiente, latina y tal y cual, siento algo. ¿Por qué? Porque han vivido una serie de cosas muy parecidas a las que he vivido yo. Y eso genera esa comunidad. Y eso es lo que me gusta. No sé si esto tenía que ver con lo que me estabas preguntando, pero bueno, que… Quiero añadir una cosa de la necesidad de referentes. Fran y yo somos de Torrejón. Y la primera persona a la que escuché hablar de racismo fue a él, con el disco este, no sé ni de qué año es, el de 90 kilos. 90 kilos es del 2001. Pues eso. Entonces, como que también es necesario, como esa idea de en ese momento, yo obviamente nada de antirracismo, no sabía nada de la vida, solo sabía que había un señor negro de Torrejón que hablaba de cosas que me pasaban a mí. O sea, era como, wow. Por eso te quiero decir, ¿me entiendes? Que al final también hay ciertos discursos, digamos que nacionalistas, respecto a la identidad que… O esencialistas también. También, ¿no? Que te alejan un poco de lo que estás viviendo en ese sitio, oye, aquí está pasando esto. Sí. Entonces yo siempre he trabajado mucho para poder hablar del discurso, de un discurso que hable de lo que nos pasa del aquí. y ahora, sí. Cuando yo estaba buscando programas en redes antes de hacer No hay negros en el Tíbet, yo vi los pocos programas que yo vi de radio, de gente negra, de gente afro, hablaban de cosas, no, la música africana, las cosas que pasan en Etiopía, las cosas que pasan en Uganda, porque la cultura de Uganda, tal. Me parece estupendísimo, creo que es necesario y hay que hacerlo, pero nadie hablaba de lo que le pasa a un chico que vive en Caño Roto, que es negro, que tiene 15 años y que tiene que lidiar con un montón de gente blanca en el instituto, con la diversidad o las diferencias que hay, y luego en su casa y tal y cual. Hablar de lo que nos pasa a nosotros aquí, eso es muy necesario. Y eso es lo que me ha hecho pues, ser quizás un poco más centrado en ese limbo en el que yo me siento cómodo, que es el nacionalismo. Sí. A ver, yo quise hacer esta pregunta porque sé que puede ser un poco polémica, pero también demuestra la diversidad que hay al interior de lo que se denomina el movimiento antirracista, ¿no? Las personas racializadas que luchamos contra el racismo, que también hay diversidad de opinión al interior y por eso te quise hacer esta pregunta. De hecho, en ese capítulo 80 Sai decía, es que claro, somos portadores de múltiples identidades y algunas de estas identidades terminan asesinando a las otras, ¿no? Entonces, y él decía, yo por ejemplo soy gamer. Sin embargo, nunca me autodefino como gamer porque soy antirracista, soy tal. O sea, como que lo último que puedo decir de mí mismo es que soy gamer. Y a veces me apetece decir que soy gamer, decía Chenta. Entonces, bueno, por eso quería hacer esta pregunta para mostrar que también dentro del antirracismo hay diversidad y no vamos todos de la mano cantando, pensando las mismas cosas. Bueno, ahora vamos a dejar 10 minutitos para preguntas, pues si alguien quiere decir algo. Antes de las preguntas, bueno, decirle a todo el mundo que escuchen estos 3 podcasts. ¿Dónde se puede escuchar el podcast Amigas IT? Spotify y en YouTube. Vale, Amigas IT lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Amazon Music. Vale. No hay negros sin el Tíbet, lo pueden escuchar en, ¿cómo se llama la plataforma? Es en la plataforma de Podium Podcast. Podium Podcast. Pero se puede escuchar en Spotify, en iVoox y también se puede ver en YouTube. En YouTube, porque perfecto. Desde la segunda temporada también tenemos imagen. Perfecto. Y Generación Banana se puede escuchar en… Nosotros nos damos para mucho más. Nos podéis escuchar en YouTube y en Spotify. Y puede ser que empecemos a subir reels o algo a Instagram o si nos da tiempo, ¿vale? Lo estamos intentando. ¿Cómo te entiendo? Te entiendo muy bien. Y nada, tenemos 10 minutitos para hacer preguntas del público. Si alguien tiene alguna duda, aquí hay una compañera. ¿Está bien? Sí. Yo quería hacer una pregunta un poco en general respecto a cuando las personas racializadas llega como tu moda, ¿no? Como que todo el mundo de repente, tu cultura y tal se pone de moda. ¿Cómo lleváis esa, desde vuestras nacionalidades y todo lo que habéis vivido, el hecho de haber crecido con una negativa toda tu vida y que de repente se ponga como… En esto me refiero a lo mejor fetichismos, etc. Por ejemplo, en Asia ahora estaba como, voy a decirlo, el K-pop, ¿no?
y que es como, ay, es que me encantaría ir a Corea, no sé qué, y de repente te lo están contando a ti que no tienes nada que ver con eso, ¿no? O a los latinos de, ay, es que me encanta esto, o a las personas negras de, pues a mí me encantaría, yo qué sé, me encanta el hip hop, a ti también, en plan, este tipo de cosas que a lo mejor no te vienen desde una perspectiva de mala intención, pero tú estás ahí como parado de, ¿cómo le explico a esta persona? Quiero saber en qué perspectiva lo lleváis en general todos. ¿Quién quiere? Nada, nosotras es que lo nuestro es corto. Lo moro nunca ha estado de moda en España. Todavía no ha llegado a la moda. Ni nunca lo va a estar de momento. O sea, mainstream, no es hay una mainstream. islamofobia muy tocha que en España no se habla, entonces pues no nos pasa. O sea que por nuestra Siguiente. parte… No, yo creo que lo que hay que ser muy claro. Es decir, yo, por ejemplo, mira, en Podium Podcast, cuando nosotros entramos, estaban preguntándonos, oye, ¿qué tipo de logotipo ponemos o lo que sea y tal? Y lo que se les estaba ocurriendo era directamente poner un graffiti, hacernos una foto en una cancha de baloncesto. Y además recuerdo que la mina estaba como, bueno, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo no cediendo, pero intentando buscar una manera, digamos que suave de decir que eso no. Y yo les dije, eso no. Digo, vamos a ir a un estudio con un buen fotógrafo, ¿vale? Con un fondo en blanco o en negro, pero sin ningún graffiti ni nada de eso. Ya está. Sé que se quedaron un poco como cortadas, como diciendo y tal y cual, pero aprendieron la lección. Y saben que si en Podium Podcast van a buscar, encuentran o alguien quiere hacer un programa y es gente racializada, en este caso gente negra, saben que no tienen que poner un graffiti detrás o hacerles fotos en una cancha de baloncesto. Creo que las cosas, cuanto más directas y más claras se digan, mejor. Oye, esto no. ¿Por qué no? Pues porque no me gusta. Punto final. Ya está. Vale, a ver. Yo tengo una enfermedad que se llama consumismo crónico, que corre por mis venas, pero a pesar de esto, tengo una cosa que es que me dan un poco de cosa las modas, y sobre todo en cuanto a cuando se pone en moda, pues una cultura o cosas así, en el sentido de que de repente la cultura o las personas se convierten en cosas, ¿no? Y sigue siendo pues eso, que no hacen mucho a favor de la causa porque aún no nos está humanizando. Y luego también, yo soy una persona con prejuicios, entonces a mí las personas así con gustos por cosas que pueden estar más orientalizadas, a veces cuando se me acercan a mí, o sin saber yo si es por eso, pero cuando se me acercan a mí a veces me genera un poco de rechazo el pensar, ¿eres fetichista? En plan, ¿me estás hablando porque eres fetichista? Entonces es como que estoy incómoda. Y luego ya la otra parte es que me molesta, o sea, yo no llevo toda la vida intentando ser blanca y ser igual que el resto para que no se me discrimine, como para que ahora venga una pick me girl o no sé quién a decirme que es más guay por ser diferente. No. No sé. Lo de K-pop que has dicho, por ejemplo. Me ha pasado porque yo antes era TikToker, ahora ya no lo soy, desafortunadamente o afortunadamente. Y venían gente con comentarios de, oye, enséñame algo en coreano, dime algo y tal. Y al final eso lo vives y sí te parece frustrante, ¿no? Y también en temas de comida. De pequeño yo me daba cosilla llevar comida de mi casa porque igual los niños o niñas se reían de mí. Y ahora la comida china, wow, qué exótico, nos encanta comer hot pot y estas cosas, ¿no? Entonces sientes esa frustración de por qué para vosotros o vosotras ahora es guay y yo cuando de pequeño tenía que sufrir esa frustración. Lo vives, pero a la vez también te alegras, ¿no? O sea, tampoco soy aquí un demonio y digo, vale, no te puede gustar, tampoco, sino que simplemente te frustra, pero también dices, vale, está muy bien que poco a poco se vaya aceptando, la gente empieza a apreciar pues, tu cultura, tu comida, etc. Pero esas situaciones donde claramente te fetichizan o te objetivizan, pues no son agradables. Y otra cosa, es que claro, nosotros somos chinos, que no somos coreanos y japoneses, que es lo que le interesa a la gente. Y ya.
Sí, me estaba acordando de una vez que estaba no sé, comiendo, no me acuerdo, en una cafetería, y al lado había unas chicas que estaban escuchando, era una terraza, y había unas chicas que estaban escuchando reggaetón, a mujeres reggaetoneras, digamos, latinas, ¿no? Pasaban por Karol G y otras. No, pero habla como latina, pon acento de latina. Y yo, o sea, como que de partida latina va desde, no sé, desde Tierra del Fuego hasta Norteamérica, ¿no? En México. Y claro, a ella les parecía como guay ser latina, ¿no? Porque es como sinónimo de ser sexy, guapa y, no sé, y cool. Y no sé, yo creo que al final, por un lado, eso tiene como el aspecto positivo de que determinadas cuestiones que han sido siempre caracterizadas como negativo, de pronto se empiezan a ver como algo menos malo, pero por otro lado está el aspecto negativo de ese esencialismo, de que de pronto todas las latinas vamos reggaetoneando, moviendo el culo, y a lo mejor sí, pero otras cosas también, ¿no? O sea que no es lo único, que también hacemos otras cosas. Más preguntas. Allá al fondo hay una persona que quiere preguntar. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber algo pues un poco más técnico. ¿Cómo son sus procesos para hacer cada episodio? O sea, ¿cómo deciden con mucho tiempo de anticipación? ¿Lo suelen hacer? O sea, entre las dos o los tres o van decidiendo el tema o un poco surge dependiendo la actualidad. O sea, como un poco cómo llevan ese proceso para creativo, pues. ¿Quién empieza? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en la primera temporada trabajamos más con temáticas. Y en base a la temática dijimos, bien, ¿qué persona podría ser la más indicada para hablar de esta temática? Y entonces, pues, hacíamos un sondeo, una búsqueda en base también a lo que conocíamos y la persona que pudiera venir, que pegara con esa temática en concreto, pues era la que venía. Pero eso fue en la primera temporada. En la segunda cambiamos un poco, hicimos una mezcla de lo que acabamos haciendo en la tercera, que era tener un invitado y con ese invitado pues iban surgiendo cosas. Finalmente, en la tercera temporada lo que hemos hecho ha sido tener simplemente ciertos invitados y en base un poco pues a la característica de ese invitado, pues hablar de ciertos temas, ¿no? Pero lo que muchas veces suele ser difícil es, porque claro, el programa se estrena siempre los viernes, pero las grabaciones se hacen un martes o un lunes o lo que sea, y se hace por la mañana, por la mañana, entre las 11, las 12, una cosa así. Y claro, pues hay que buscar también, dentro de la cantidad de gente que tienes apuntada, que le vaya bien el horario, que sean de Madrid. Si no son de Madrid hay que poner presupuesto para que vengan en tren y tengan un día o una noche de hotel aquí y tal. O sea que quiero decir que al final también te gastas un poco de dinero porque te interesa que venga ese invitado o invitada. Y eso. Y luego, aparte, también, como nosotros estamos grabando en unos estudios, esos estudios tienen un horario y tenemos que clavarnos a ese horario. Es decir, o sea que hay una libertad cuando tú te lo grabas en tu casa, pero al mismo tiempo esa libertad que tú tienes en tu casa no la tienes cuando estás en un estudio donde sabes que las de Saldremos Mejores van a grabar después, entonces tienes que coger y grabar antes de que vengan las de Estirando el Chicle, porque el estudio lo utilizamos todos y claro, cuando alguien llega tarde, que yo normalmente no suelo ser el que llega tarde y no voy a decir nada de mis compañeros. No vamos a decir nada sobre la MIN. Y tal. Pero a veces eso es un problema, ¿no? Y están ahí los técnicos y todo esto, ¿no? Y luego la parte técnica. Yo, por ejemplo, soy el que se encarga a nivel técnico de montar el programa, ¿no? Y claro, eso es un día entero para mí. Por lo tanto, a nivel técnico te puedo decir más o menos que funcionamos en nuestro programa así. Sí. Nosotras y nuestro proceso es, bueno, pues el de lo que nos dé la vida, la verdad. Sí que solemos intentar definir al principio de temporada como ciertas temáticas que queremos tratar sí o sí. Hay algunas que llevamos arrastrando desde la temporada 1, pero una de ellas es el crossover que vamos a hacer con Generación Banana en algún momento. Pero bueno, o sea, intentamos, sí, o sea, después definimos, intentamos buscar siempre pues, un poco como contaba Frank, ¿no? ¿Qué perfil encaja
con lo que queremos hablar y también bueno, teniendo siempre en cuenta que ese perfil tenga un punto de conciencia no antirracista, pero que por lo menos haya ahí un punto de conocer, ¿sabes? De que no sea cualquiera para no liarla. El proceso técnico, bueno, pues a ver, yo tengo la ventaja de que es el salón de mi casa, entonces no puedo llegar tarde. Sara no puede decir lo mismo. Y claro, pues esto efectivamente lo que contaba Fran, él tiene el problema del tiempo, nuestro problema es que nunca empezamos a la hora, por ejemplo, porque nunca estamos a la hora. Y la parte ya más técnica después de edición, pues nosotras es verdad que contamos con la suerte de que tenemos 2 compañeros que no están delante de cámara, pero que se pegan una buena trabajada entre semana y semana para sacar los capítulos a tiempo. Entonces ahí hay un buen curro detrás que no se ve. ¿Qué estás diciendo? No, que también una cosa que hacemos nosotras, que no sé si lo hace el resto de gente, es que dependiendo del tema y si no tenemos la menor idea, hacemos como una mini escaleta de guión y se la pasamos a la persona invitada para que pueda decirnos qué le parece, porque al final, o sea, nosotras no habíamos hecho nada de esto parecido, pero siempre es como, joder, como que te gustaría saber de antemano o ver el enfoque o que te den como pie, ¿no? Pensábamos nosotras de, si me invitaran a tal sitio, me gustaría que me preguntaran. Vale, ¿qué me parece? Entonces, nada, pues nosotras normalmente enviamos el guión para que nos digan, para que puedan añadir, vetar si quieren alguna cosa. No, pero no hay preguntas. O sea, el guión es una escaleta de temas, rollo. Sí, o sea, son simplemente ideas de temas que van a surgir y que en algún momento la pregunta número 5, el punto número 5 acaba siendo el número 20 o no es. Pero bueno, simplemente para que la otra persona, sobre todo eso, es que hay un montón de cosas que no sabemos, que nos diga, oye, mira, pues esto está fuera de lugar. Claro, esto, bueno, es que el de Palestina, ahí vamos como encima de huevos, o sea, era como, esto no se dice, esto con precaución, esto cómo hacerlo. Entonces, claro, pues como si no tenemos la menor idea y la persona invitada sí que sabe, pues que menos que por lo menos nos diga qué está bien y qué está mal para luego grabarlo y lo grabamos todo de seguido, o sea, no hay corte ni nada. Entonces, si hay un error, pues hay un error. Sí, sí. Así que nada, eso sería por nuestra parte. Vale, a ver, nosotros es un proceso, nosotros aún estamos aprendiendo, ¿vale? Mientras hacemos. Entonces, a ver, yo quería empezar las cosas de manera casual. Entonces dijo, pues no hacemos guión, ¿qué pasa con eso? Que y luego todo eso hay que editarlo. Entonces, poco a poco, pues fuimos... yo me llevo ahora mi libreta a todas partes, no sé qué, porque si no interrumpo mucho, pongo las ideas en orden, tal igual, vale. Luego con cuestión de invitados, como tratamos a que son sensibles, ¿no? Que pueden, o sea, como que no queremos poner a nadie en un compromiso y como a quienes entrevistamos son nuestros amigos, pues quedamos antes y decimos, oye, ¿qué te apetece hablar? ¿Esto te apetece tratarlo, no? Y luego pues enviamos un borrador. Y estamos pues eso aprendiendo porque es que o sea, si tenemos un guión, una escaleta, lo que sea, es más fácil luego para la edición, el tiempo, sobre todo para yo tener una estructura en mi cabeza que esté como presente todo el rato para no irme por las ramas. Porque, por ejemplo, con Berna, una señora que le hicimos una entrevista, es que estuvimos grabando 3 horas y pico y se nos hizo de noche porque, claro, es una señora de 60 y tantos años y a nosotros nos daba mucha vergüenza interrumpirle y decirle que se callara. Entonces se nos apagó la cámara y ya pues eso. Entonces, pues, y mira que le pasamos un guión y unas cosas de las preguntas y aún así acabó hablándonos bueno, es muy interesante. Es que Berna tiene tantas cosas que hablar, claro, en 64 años pasan muchas cosas. Qué bueno. Eso es lo que ha dicho Jan, es lo que yo intento cortar luego en la edición, para que no quedemos mal entre los invitados e invitadas. Pero nada, lo que ha dicho ella, que es un poco autoproducirnos, acordar horas, que empiece 2 horas tarde, lo grabas, se hace de noche, te vas a tu casa, dices, ¿me pongo a editar? Pues no. Te esperas 2 días, lo editas otra vez, lo editas otra vez y finalmente lo publicas. Entonces a veces no llegamos a tiempo y decimos, bueno, no pasa nada, es autoproducido, ¿no? Entonces tampoco tenemos esa limitación de horarios o tiempo exacto de que este día sí o sí lo tienes que publicar, sino que hay más libertad en cuanto a cuándo lo queremos hacer y cuándo lo queremos publicar.
Y el resto invitados es eso, intentamos tener un guión, pero al final también un poco la improvisación de cada persona, lo que surja. De verdad es muy interesante, no es que queramos que se calle, sino que simplemente nos interesa lo que nos contaba, aunque luego para el podcast igual sí que se iba del tema. ¿Vale? Además hay otro factor que yo creo que Jung no me tolera mucho. Entonces imaginaos al pobre tío tener que escucharme todo el rato durante una semana para editar. Yo... Es que me viene y me dice, Ollán, deja de moverte, hace ruido, deja de dar golpes a la mesa. Ollán, deja de decir en plan, deja de decir sabes, esas cosas. Deja de hacer ruidos con la boca. Ollán, deja de interrumpir a los invitados, déjales hablar. Entonces esas cosas estamos aprendiendo. Bueno, oye, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido, muchísimas gracias a las personas aquí ponentes, he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho y nada, para una próxima vez será. Gracias. Gracias por venir.